Bienvenidos todos al SR Podcast. Yo soy Samuel y este es mi compañero Rubico y nosotros le vamos a hablar en este podcast de diferentes cosas. Por ejemplo, hablaremos de juegos, anime, música. Cine, series, ciencia, tecnología, vamos, un poco de todo lo que viene a ser el mundo actual. No nos queremos mojar en... Información varia. Sí, usualmente información Lo que varia. se nos dé la gana, básicamente. Por ejemplo, Y a mí, yo en especial, a mí me gusta mucho el arte, ¿no? Y me gusta dibujar. No solo eso, sino que también me gusta, por ejemplo, cosas como la música asiática. De hecho, mucha de mi inspiración viene en Japón y por tanto, de hecho, creo que mi pasión de videojuegos viene dada gracias a Japón. Porque mi hermano me introdujo a los videojuegos desde muy pequeño y de ahí nació esa pasión, creo yo. ¿Y tú, Samuel, de dónde crees que haya nacido tu pasión por videojuegos y este tipo de cosas? Bueno, a mí me parece que como la mayoría de jugadores, de gente que es apasionada por este medio, normalmente tenemos como que cierto exponente que nos incluye, que nos introduce a este mundo de juegos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tuve esta figura adulta, como de un primo, un amigo mayor, que me introdujeran los juegos, más que nada en consolas, en cosas avanzadas que ya ellos tenían y que yo apenas estaba nuevo en eso. Ahí, a partir de ahí uno agarra pasión, uno agarra ese gusto, por eso que no sé, te hace sentirte en otro mundo, te inmersa en una realidad que, bueno, no es la realidad, pero es muy interesante. Y de pequeño uno siempre tiene esta pasión por las cosas que son de mentira, básicamente, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver mucho con el tipo de juegos que te gustan o el tipo de cosas que te introducen, porque si te introducen a shooters o te introducen a, no sé, MOBAs, bueno, actualmente hay 500.000 MOBAs, entonces es una de las formas más nuevas de integrar a la gente en los videojuegos a través de los MOBAs, cosa que antes no se hacía, ¿no? Antes más o menos se introducían que si, no sé, el Melee, el Smash Melee como en la GameCube o en el PlayStation 1, Tomb Raider, cosas así, ¿verdad? Sí, de hecho, yo me acuerdo que uno de los primeros juegos que yo jugué con mi hermano y con mis primos fue el Super Smash Bros. Brawl y el Super Smash Bros. Melee. Tipo, me acuerdo esas tardes cuando uno era más joven en las que por algún motivo le decías a la mano, oye, quiero jugar Melee y le echabas unas partidas. Y yo siendo el hermano pequeño, bueno, siempre salía un poco reventado de ellas. Pero con el tiempo, le he empezado a agarrar el truco y le he empezado a ganar a mi hermano. Cosa que me siento orgulloso. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí para entender ciertas cosas y hablar sobre los videojuegos en general. De hecho, ahora que mencionas esto de un exponente, una figura que te introduce a los videojuegos, me acuerdo que la forma que nuestro grupo, porque para la gente que no lo sepa, que básicamente es toda la gente, o bueno, casi toda la gente que está escuchando este podcast, nosotros no solo somos dos personas, somos un grupo de amigos de aproximadamente 20, 30 personas que formamos una mini comunidad que Y básicamente nos... todos los medios en generales y de juegos demás así, nos intercambiamos información, intercambiamos conocimiento de juegos que tengamos, de anime, series, lo que sea. Básicamente, tipo, la forma en la que nos conocimos este pequeño grupo fue gracias al LOL, porque El yo League of estaba Legends jugando, para yo estaba referencia. jugando LOL, League of Legends, ya que mi hermano me había introducido a él, ¿no? Estaba muy, muy, muy viciado. Era como una droga para mí. Entonces, con el, con el puje de decir, oye, decirle a mis amigos, oye, quiero jugar League of Legends. Deberías jugar a League of Legends, es un juego bastante divertido. Con el puje, al final uno de ellos accedió. eh, Se vició como yo me vicié y hablamos muchísimo en los recesos
de nuestro colegio. Junto con eso, La secundaria, ¿no? bueno, sí, junto con eso, tipo, al hablar tanto de League of Legends, otro de nuestros amigos del grupo preguntó, oye, ¿de qué están hablando? Voy a empezar a jugar League of Legends simplemente porque no entiendo de lo que hablan y me da mucha curiosidad. Y básicamente así es como llegamos a lo que es hoy en día aproximadamente 10 personas que juegan activamente League of Legends y nos echamos muchas bromas. Pero ustedes saben, ese pequeño grupo que uno tiene de amigos, de compañeros en los que disfrutamos las mismas cosas. En este caso, como que la pega, lo que nos introdució, disculpen, a esta amistad será más o menos, uno, el contacto diario, y dos, el League of Legends. Un videojuego, un MOBA. Sí, de hecho, yo creo que si no fuese por el League of Legends, yo creo que ahorita mismo no estaríamos haciendo este podcast. Sinceramente, el League of Legends, a pesar de que para mí, mi experiencia personal, ha sido un juego que me ha hecho mucho daño de ciertas formas, creo que es un juego que me ha dado muchas oportunidades y me ha hecho ver muchas cosas. Y por eso estoy agradecido, al igual que estoy agradecido por todos aquellos desarrolladores que deciden hacer juegos extremadamente, ¿cómo decirlo en español? Agradables y placenteros. Pienso que el videojuego es un arte. ¿Tú qué opinas? Placenteros y agradables. Hay que discutir eso muy bien con la comunidad, ¿no? Bueno, no me refiero al LOL. Bueno, no me refiero a los juegos competitivos. Por ejemplo, mi juego favorito es... mi juego favorito no. Mi género de juego favorito es el Hack and Slash, que es básicamente un tipo de juego de un solo jugador en el que vas asesinando todo lo que ves, ¿no? Y haces combos y tiene efectos muy exagerados y muy asombrosos. No sé, me gusta destrozar cosas. Es bastante divertido. Y de hecho, yo siempre que juego un videojuego en línea tiendo a irme más al lado PvE, que es el People vs Environment, que es básicamente jugadores contra ambiente. No sé por qué, pero me gusta bastante más. Y tú, Samuel, ¿por qué lado te inclinas tú? ¿Más a PvP o más a PvE? Bueno, yo más que nada no siempre, yo juego de todo un poco, no tengo un género favorito, pero cuando juego, por ejemplo, juegos online, si requieren el PvP, que es jugar contra el jugador, yo no tengo ningún problema alguno hacerlo si esa es la mecánica del juego y si es lo más común del juego. En cambio, si es, por ejemplo, no sé, en el Minecraft, que seamos sinceros, todo el mundo hemos jugado este juego, en los servidores siempre está que si el Skywars, no sé, el Egg Wars, los Juegos del Hambre. Entonces ese es un PvE, pero también hay otros modos como el que acaba de decir Rico, el PvE, que sería construir, había, de hecho, creo que no estoy seguro porque creativo, survival. Exacto, ya no jugamos mucho en Minecraft específicamente, pero tengo entendido que había un modo en el que era que construir una figura más rápido, no me acuerdo, pero esencialmente yo siempre optaba por no ir al PvP. No, si puedo alejarme lo más posible de tener desventajas y pasar vergüenza en internet, lo intento. Claro que ya estoy haciendo el podcast, que es el equivalente, pero no importa. Te iba a decir eso mismo, que bueno, ya estamos haciendo el poco y nos estamos poniendo un poco en vergüenza así, hablando de nuestras cosas, aunque no deberíamos estar avergonzados de lo que nos gusta, porque es lo que nos hace como personas, pero... Vale, por ejemplo, ¿qué otra cosa podemos hablar sobre? Por ejemplo, podemos hablar sobre nuestros gustos musicales. A mí en especial me gusta mucho el rap, el hip hop, el rhythm and blues, todo lo que viene a ser urbano y... El perdonen, Kamehameha, eso. No, eso no, eso es una parodia. A mí me gusta la música seria, aunque obviamente una parodia también se disfruta. Ahorita mismo estoy metido mucho en el mundo del K-pop y en el J-pop porque a mí me gustan mucho los lenguajes asiáticos y me parecen muy interesantes, básicamente. Y yo podría decir que te inclinas mucho a las cosas chinas.
Pues sí, la verdad es que sí. Es que tipo, de hecho, me quiero mudar a Japón porque creo que creo que encajo mucho mejor en Japón, a pesar, no de la misma forma, pero creo que los métodos de trabajo, las formas de trabajo y la sociedad en general de Japón me cuadra mucho más y me gustaría mucho más vivir en ese estilo de sociedad que en la que vivo ahora. Que no es mala, pero... Ahora que... Ajá. Dime. Ahora que lo pienso, quería acotar que ya llevamos como unos minutos y se nos ha olvidado comentar cómo hacer una introducción directamente a nosotros. Nosotros somos, primero que nada, somos unos jóvenes venezolanos que, bueno, más o menos si estás oyendo esto, pues sabrás más o menos en qué estado se encuentra Venezuela hoy, 2019. Y ese estado ha empujado a jóvenes venezolanos como nosotros a irnos fuera del país. Y gente, o sea, una inmigración masiva fuera del país. Y esto ha causado que jóvenes como nosotros, por ejemplo, tengamos contactos a cosas que no teníamos. Internet a altas velocidades, acceso financiable a videojuegos, a medios de televisión, cultura pop internacional. Y me parece que esto ha forjado más o menos el tipo de humor o el tipo de gustos que como sociedad o como jóvenes tenemos. Por ejemplo, nosotros conocemos cosas de cultura pop que la gente que todavía está allá no entiende porque no ha salido del país. Y creo que deberíamos explicar más o menos que también nosotros solo somos unos jóvenes que queremos hablar acerca de lo que conocemos. Conocemos dos mundos, por decir de algún modo. Y pensamos que hay ciertos pensamientos interesantes que pueden resultar útiles hablar en el podcast, conversar con otra gente, que otra gente nos oiga. Y más que nada es eso, nosotros vamos a hablar aquí de lo que nos gusta, de cualquier tema que nos dé la gana hablar. Pero más que nada vamos a intentar hablar de como mencionamos antes, juegos, medios audiovisuales, películas, series, etc. Y de vez en cuando vamos a tener temas de la actualidad, cosas que estén ocurriendo. Y más que nada es eso, los dos queríamos hablar de eso y queremos que nos oigan y que por lo menos les disfruten lo que estamos diciéndole, así sea por un rato, ¿no? De hecho, yo creo que ahora que dices esto sobre el humor, yo creo que nuestro humor ha sido forjado en una Venezuela que, vamos, ha sido forjado en Venezuela. Venezuela sufre de lo que sufre, vamos, tiene sus problemas. Y es cierto que Venezuela es una sociedad bastante clasista, se ve mucho peor a la gente que es pobre y también es un poco racista en ciertos aspectos. Es verdad que nosotros tenemos un humor negro que puede ser un poco ofensivo para algunas personas, pero intentaremos no ser lo menos ofensivos posible, ¿saben? Y por favor, la gente que esté escuchando este podcast tenga discreción y entienda que está escuchando un podcast que tiene personas que disfrutan del humor negro. Exacto, nosotros vamos a informar, más que nada vamos a hablar de temas y vamos a utilizar la comedia, nuestro humor, como medio para pasar toda esa información, como un filtro. Así que si hay cosas que no les gusten o chistes que no les gustan, por favor no se sientan ofendidos porque no lo hacemos con la intención, simplemente es un humor caracterizado por nosotros, no tenemos fronteras del todo con qué chistes podemos hacer. Intentaremos filtrarnos un poco, pero si hay algo que nos dé risa a los dos, sea lo que sea, vamos a hablar de ello. No tenemos problema alguno entre nosotros. Si tienen problemas, bueno, díganlos y intentaremos parar un poco, ¿no? Y pues yo creo que una buena conversación se basa en el respeto mutuo. A pesar de que la gente que nos está yendo no está en la conversación, creo que también debemos tenerle un poco de respeto y oír lo que tienen que decir, porque parte de lo que hace una comunidad, parte de lo que una persona hace que se pueda sentir en una comunidad es oír y no descartar su idea. Tampoco rebatirla. La comunicación entre creador y oyente, básicamente. Sí,
que sea saludable. Ahora que mencionabas esto de que nosotros tenemos más acceso a cultura pop y todo este tipo de cosas, y creo que fue en Instagram, yo sigo un artista que hace, vamos, dibujos y todo este tipo de cosas, y está trabajando en una película que va a salir el 26 de marzo, creo que es. Me parece interesante porque solo va a salir en Japón. Y me pone triste, porque sinceramente me gustaría verla. Es una película de animación. La animación tiene un trabajo muy bueno. Sinceramente creo que está muy trabajada y creo que está muy bien hecha. Y me parece bastante interesante. La película de la que estoy hablando se llama Pashute no Wanderer, creo que es un título japonés, que se traduce como Birthday Wonderland, y está hecha no está hecha por parte de las personas que trabajan en esta película son japonesas y de índole no japonesas, lo que se me hace interesante, porque no siempre en la animación japonesa tienes personas que no sean japonesas, y creo que es algo bastante bonito y bueno que Japón se esté abriendo a este tipo de cosas. ¿Tú qué opinas sobre Así como, esto, Samuel? pero como qué tipo de cosas te refieres específicamente, ¿no? Tipo, Bueno, me refiero a que usualmente cuando uno ve videojuegos japoneses, tipo videojuegos o animaciones o series japonesas, uno usualmente en los créditos solo ve personas que son de Japón o personas que tienen un apellido japonés. Es lo normal. los involucrados, ¿no? Lo que pasa es que eso también es porque Japón desde hace muchos años ha sido un precursor, como el líder en creación de videojuegos. Las compañías más famosas de allá, Nintendo, Sony, Sega, todas nacieron allá y por lo tanto son como los líderes, los entrepreneurs de los videojuegos. Por lo tanto, esto explica por qué tan avanzado y por qué siempre la gente son directores, artistas de diseño, ejecutivos, etcétera, son todos japoneses, ¿no? Pero claro, ya de 20 años para acá el mercado se ha estado ampliando internacionalmente y me imagino que eso es lo que quieres decir, ¿no? Sí, correcto. Precisamente eso. Me parece genial que Japón esté aceptando otras personas en su industria, no solo porque le da más diversidad, sino porque creo que el ser humano, a pesar de ser muy diferentes, todos tenemos cosas que aprender de todos, sinceramente. Y ahora que mencionas esto sobre compañías como Sony, compañías como Nintendo mañana, hoy es 19, mañana 20, va a tener 19 de marzo 2019. Va a tener una conferencia, bueno, no, una conferencia no, va a ser un Nintendo Direct, no es un Nintendo Direct tampoco, sino que va a ser algo que se llama Indies, que va a ser un showcase de 30 minutos más o menos sobre juegos indies. Y es algo que me parece muy interesante porque creo que está bien que Nintendo esté apoyando de una forma tan activa a empresas que desarrollan videojuegos por su cuenta. Empresas menores, sí, independientes, con estilos únicos. Me parece que yo digo que los próximos, ¿qué? 10 años, 10, 15 años, me parece que, y bueno, desde hace como unos, ¿qué? 2, 3 años, los juegos independientes, los juegos indies han estado tomando un auge muy grande. Porque antes era juegos AAA, juegos creados por compañías que ya sabes que van a sacar juegos buenos y que no lo hacen solamente por el gusto, sino que tienen periodos de tiempos limitados, tienen publicistas, tienen un margen de costo y un margen de ganancias que tienen que alcanzar. Empresas de compañías AAA, ejemplo Nintendo, ejemplo Sega, o sea, son compañías que tienen que sacar, que sacan juegos grandes, juegos gigantes, porque bueno, las ganancias y tienen que alcanzar metas. En cambio, los juegos independientes, por ejemplo, Cuphead es un juego que tomó como 3 años
de una empresa independiente de unos de 5 a 10 personas, creo que era, y estuvieron trabajando en eso durante mucho tiempo y tuvieron que gastar, tuvieron que pedir hasta, estuvieron en deuda, tuvieron que hasta casi que vender una casa de uno de los desarrolladores porque no tienen dinero para pagarlo, y estaban tan cerca, y creo que al final Cuphead fue apoyado por Microsoft, ¿no? Y terminaron el proyecto y resultó ser uno de los mejores juegos independientes de la historia de Microsoft, diría yo, ¿no? O de la historia de los juegos independientes en general, ¿no? Yo lo que creo que pasa con los juegos independientes es que es básicamente un pegarla o fallarla completamente. Tipo, tienes juegos como Hollow Knight, que son tremendamente buenos. Tienes juegos como Cuphead, que son muy buenos. Tienes juegos como Gris. Gris es un juego que es sencillo, pero es muy bonito. Y detrás de toda esa carátula que tiene artística, tiene una historia que no explícita, sino implícita, que te llega de cierta forma. Y creo que lo que más caracteriza a los videojuegos indie es su gran capacidad de hacer una historia envolvente y que te llegue, más que hacer un juego grande y asombroso y que tenga mucho contenido. Me parece que eso tiene que ver por la cercanía del creador contenido, porque en compañías AAA hay miles de trabajadores involucrados y hay miles de ideas involucradas y tiene que haber siempre ejecutivos descartando o aceptando ciertas ideas. En cambio, si es independiente, es menos gente, compañías pequeñas, muchísimo más trabajo, por supuesto, pero los creadores tienen más cercanía, tienen más manipulación con lo que quieren mostrar o lo que no quieren demostrar en los juegos. Entonces eso ayuda mucho a que el juego tenga ese toque personal, tenga ese toque único de la idea original del creador, en vez de pasar por muchas facetas de descarte. Tipo, ahora que lo pienso, va a llegar un momento en el mundo de los videojuegos en el que las compañías AAA van a sufrir. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que no van a poder innovar más, no se va a poder innovar más, tipo. Lo único que vas a poder es aumentar la resolución y crear algo más realista, pero va a llegar a un punto en el que literalmente no se puede ser más realista. No se puede ser más realista. Y simplemente aumentar una resolución no creo que sea algo importante o innovador. Tipo, podrás mejorar la performance de la consola, pero tampoco es mucha la cuestión que puedes hacer con eso. Sinceramente yo creo que en esos momentos los indies van a florecer por sobre todo otro tipo de juegos. Porque una de las cosas más interesantes de los juegos independientes es que tienen estilos únicos, tienen estilos que no se basan únicamente en mostrar gráficos súper realistas, renderizados increíbles, sino que son juegos que no tienen que ser reales. Por ejemplo, las empresas AAA ahorita, los juegos que sacan son juegos que dicen mientras más realista, mejor, se siente más inmerso el juego, o sea, sí, pero no. Los juegos independientes están tomando muchísimo auge en esto porque son como que algún punto diferente, un punto y aparte a ese modelo de juegos que se han estado creando. No, te lleva de vuelta a lo viejo, como a lo anterior, a lo único. Porque el hecho que también hacer gráficos realistas y esas cosas te limita. Porque eso es verdad, no todas las ideas de los videojuegos te muestran esto. Videojuegos son ficticios, son cosas que no necesariamente tienen que ser reales, que están bien, que se acercan a lo real, pero esto no te va a permitir tanta diversidad con lo que tú quieres mostrar. Y los juegos indies pues sí tienen esta diversidad porque no se enfocan en ser realistas. Y hay juegos, por ejemplo Undertale, que te muestran cosas increíbles con un estilo relativamente sencillo, no realista. Me parece que Undertale es uno de estos juegos independientes que te demuestran que no todos los AAA están hechos para triunfar, no todos los AAA son hechos buenos.
no, o sea, no son buenos en ese sentido. Ahora que dices esto sobre tipo que a pesar de que a pesar de que un videojuego sea más realista no tiene por qué ser no tiene por qué ser más inmersivo, creo que un juego que sufre muchísimo de esto es The Division 2. Últimamente estuve viendo unos gameplays de Alex el Capo, ¿no? Y también se quejaba de esto. La cuestión es que es un shooter en tercera persona, pero que también es looter, como Monster Hunter, vamos. Que vas progresando y los enemigos te dropean cosas, vamos, te sueltan cosas y con eso vas mejorando tus armas y tus personajes. El problema del juego en sí creo que es el estilo artístico. ¿Por qué? Porque a pesar de ser realista hay algo que no encaja con el hecho de que una persona pueda recibir 80 balazos y después morir. Tipo, yo creo que si intentas hacer... O sea, creo que hay un desbalance entre lo que viene a ser el estilo gráfico y el gameplay. Porque creo que el estilo realista de los gráficos no es lo correcto, no es que no sea lo correcto, no es lo mejor o no es lo que mejor se parece, no es lo que mejor representa, no es lo que mejor, no es lo más suitable, suitable, en inglés, no me sale la palabra en español. Adecuado, no es lo más adecuado para correcto, gracias Samuel. No es lo más adecuado para un juego de ese tipo, creo yo. Pero eso es mi opinión personal, obviamente. Claro, una de estas cosas, por ejemplo, podemos hablar, ahorita que aprovechamos esto, podemos hablar, por ejemplo, quisiera hablar de estas ciertas tendencias que las compañías AAA, que estos juegos a gran escala, que los juegos en general están teniendo ahorita. Por ejemplo, los Battle Royale, los gráficos increíbles, los juegos post-apocalípticos, tendencias que ya se están saturando un poco, que ya no están dando del todo. Por ejemplo, tipo, ahora que me mencionas eso, Nier Automata tiene una estética semi-realista, sí, los personajes pueden verse un poco realistas y pueden estar un poco estilizados, pero hay cosas que parecen reales, y todo esto va en conjunto a una historia que hace que sea más inmersivo y que el juego se sienta más real, que el juego se sienta como si fuese algo de verdad, como si fuese un mundo, ¿sabes? Y creo que eso es uno de los puntos más importantes en el diseño y desarrollo de videojuegos, hacer que tu mundo se pueda sentir de verdad. Y eso, que para hacer que tu mundo se sienta de verdad, no necesariamente tiene que ser cosas increíbles. Por ejemplo, yo, Undertale, es que podemos hablar de Undertale porque de verdad Undertale es un juego que muestra mucho esto, rompe muchos esquemas. Yo creo que la historia de Undertale es una de las historias más increíbles, unas historias que sí te entra al personaje, y no es una historia real en lo más mínimo, tiene monstruos a raíz, te muestra un mundo ficticio, pero tú sientes en cierto modo los personajes o las cosas por las que pasan. En cambio, si me pones, no sé, una trama de los nuevos Call of Duty hablando acerca de una guerra en Irán, no la voy a sentir, porque Call of Duty no es un juego, primero que nada, no es un juego que sea característico por sus tramas. Y dos, por muy real que se sienta, estas compañías no saben hacerlo bien, no se enfocan en esto. Call of Duty es un juego que su jugabilidad, lo importante del juego, lo que te venden, en realidad lo que te venden es el modo online, que es lo que por lo que todo el mundo compra el juego. Nadie compra un Battlefield o compra un Call of Duty solamente para poder jugar la trama, ¿me entiendes? En cambio, se enfocan más en el multiplayer, ¿no? Y las historias no son ¿cómo diría yo? No conectan con el jugador, no conectan con la experiencia que te quieren proporcionar, no es algo, no sé, divertido, algo que te pegue, son cosas que están ahí como por estar. Por ejemplo, ahora que mencionas esto, por ejemplo, uno de los juegos que yo he jugado es Fury. Fury es un juego de, vamos,
pelear contra jefes. Eso es todo lo que tienes que hacer. Tienes que escapar de una prisión peleando contra carceleros, ¿no? Y a mitad del juego te empieza a doler. Te empieza a doler tener que asesinar a estos carceleros. El juego te empieza muy sutilmente, de una forma muy leve, te empieza a meter cargos de conciencia. Y una vez que terminas el juego es como que te sientes, sinceramente hice lo correcto en matar a todos aquellos carceleros. Y como que, no sé, te pega un poco ese cargo de conciencia, y creo que Fury lo logró. Creo que lo logró hacer muy bien. Porque a mí me pegó. Me pegó. Es un juego que me gustó bastante. Es un juego muy divertido. Eso sí, es un juego bastante difícil. Y sinceramente creo que fue un buen juego. Y lo hizo muy bien con su historia. La historia es simple. Sí es simple. Pero a pesar de ser simple, me transmitió un sentimiento de culpa. Y creo que el lograr transmitir un sentimiento con la historia es más importante que la complejidad de esta. Tipo, porque podrías tener 40.000 millones de ciudades, 40.000 millones de personajes, todo lo que quieras de trasfondo y tal, pero si no llegas a sentir, si no llegas a tener la empatía para ponerte en los pies de un personaje, es como que useless, es como que inútil hacer todo eso. Mostrar toda una trama si al final no te va a importar, no te va, Exacto, si no no, vas a sentir si impacto, no te va a no es quedar memorable, absolutamente nada. Si no es memorable, yo creo que tampoco no hay por qué hacer tanto trasfondo. Sí es cierto que hay juegos que aprovechan de esto y por tanto no cuentan la historia, sino que toda su historia se ve en el trasfondo. Por ejemplo, este es en el caso de, por ejemplo, Dark Souls. Pues mucha de la historia de Dark Souls está en el trasfondo, igual que la de Hollow Knight. Mucha de la historia de Hollow Knight está en el trasfondo. No tienen muy buen storytelling porque no te cuentan prácticamente la historia, pero tienen un buen lore y te dan ganas de indagar en el lore, te dan ganas de saber por qué pasó esto otro. Por esto pasó esto, y ese tipo de cosas. Y creo que así está bien llevado a no tener historia. Así está bien llevado a no tener una trama. Pero si no tienes una trama, Claro, y tampoco te dan ganas de indagar, pues está mal llevado, a mi parecer. Exacto, como tú dices, ¿no? Estos dos juegos, por ejemplo, Dark Souls, que como mencionas, en Hollow Knight, son juegos que la trama está subinterna, o sea, son unas tramas que tú mismo las tienes que ir descubriendo. No es necesario que las conozcas para poder pasar el juego, pero le agregan un valor increíble a las cosas que estás haciendo en el juego, a la atmósfera, a todo. Y no es necesario que las tengas, pero una vez que las descubres, le dan un significado diferente a lo que estás jugando. Y estos juegos son muy buenos. Ya deberíamos ir terminando el capítulo, así que para terminar este punto, lo que queremos decir es que ahorita mismo los juegos independientes van a tener un auge increíble por la versatilidad que tienen para mostrar tramas, para impactar al jugador, para mostrar diferentes estilos de dibujo, de gráficos, diferentes estilos diferentes combinaciones, ¿no? Y que sean completamente únicos. Y esto es una libertad que los juegos AAA no tienen, porque son juegos hechos para vender y más nada. Y mientras vendan, no importa que tenga errores, no importa. Mientras el juego venda y el juego sea comercialmente estable, no importa hacer cambios, sino más mantener la fórmula para el dinero. Y los juegos independientes no. Por lo tanto, me parece que, nos parece que esto va a ser increíble en el futuro y bueno, hay que esperar a ver qué va a ocurrir, ¿no? Yo creo, para sumarizar, para concluir con lo que yo pienso sobre el tema de los juegos indies, es básicamente, los juegos indies tienen un punto a favor que los juegos AAA y los juegos hechos por compañías grandes. No están hechos pensados en el dinero, están hechos pensados en contar una historia, están hechos pensados en llegar a la gente, están hechos por amor. Por la misma razón que la gente que sintió un videojuego, o sea, tipo, la gente sintió un videojuego y esa gente
le gustó tanto el videojuego en cuestión que ha decidido hacer lo mismo con su vida. ¿Por qué? Porque piensa que es una de las mejores formas de invertir su vida en. Y el problema principal de las compañías AAA es que va a llegar un momento en el que sí, la fórmula sirve, la fórmula es buena, pero va a llegar un momento en el que la fórmula va a quedar obsoleta y los juegos indie van a tomar el mercado. O eso es lo que yo creo. Ahora sí, creo que hemos terminado por hoy. Y creo que ha sido un episodio de este podcast bastante fructífero, bastante entretenido. Una introducción, A mí me ha de verdad parecido, que a mí me ha parecido bastante entretenido. Y les deseamos buenas noches, buenos días, buenas tardes, en donde estén y que disfruten de su día. Nos vemos en el próximo podcast.